Hay bastante malestar en la población porque la delegación del Gobierno hizo una reunión el 13 de julio a la que convocó solo a determinados colectivos. Dejó fuera a algunos importantes, incluidos al propio ayuntamiento, pero por ejemplo la plataforma, que creo que no sé si entonces estabais constituidos ambos, tanto los empresarios, claro. tampoco fuisteis convocados. Para nada. Notificados ni convocados. Es algo increíble, no sé, que se hagan las cosas así, de esta manera. Luego, en esta reunión parece ser que se aludió a que eso crearía puestos de trabajo porque pues, la gente o los señores que llevaran los camiones que tendrían trabajo. Vamos a ver, nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso, pero si para que hayan 200 señores con un camión trabajando hay que tirar a 203 personas a la calle. Pero si eso es verdad que lo dijeron, es bastante... Sí, está en la prensa. O sea, si ellos adujeron como algo positivo el que se va a dar trabajo a camiones que van a desplazar la arena, claro que es absolutamente ridículo, porque la arena se puede trasladar, pero de otro sitio. ¿No? O artificial. Y das trabajo a los camioneros, Perfecto. mantienes el puesto de trabajo y sobre todo el nivel y la calidad de la playa de Puerto de Sagunto, que quien no la conozca, podemos invitarles a que vengan, que aún estamos en pleno verano, a que vean lo ancha que es la arena, o sea, que es toda la línea de playa, y cosa que, por ejemplo, ya quisiera para sí Benidorm, por ejemplo. Calidad de todo, de la cantidad de agentes que tiene, son beneficiosos para la piel. Bueno, de hecho hay un tablón ahí en pleno paseo que compara con otras playas. Pero luego es que es un proyecto que tiene una serie de puntos que son muy interesantes a destacar. Por ejemplo, al reducir la franja de arenas, los deportes de playa no se pueden celebrar en la playa. Y se tienen que crear unos campos de arena junto a las casas de Menera para deportes de playa. Entonces, para mí, vamos, me parece una cosa, siendo que delante se va a hacer una zona ajardinada y urbanizada. Y se van a crear una zona de arenas detrás de la zona urbanizada, porque hemos quitado la zona de juegos de la propia playa. O sea, desnaturalizamos el juego de playa de por sí. Eso está en el PDF del proyecto de costas, no lo digo yo. Sí. O sea, pone creación de amplias zonas de deportes de playa junto a las casas de Menera. 2. Se habla de que se va a hacer un parking subterráneo de 2 plantas de 1000 vehículos. Cualquier sábado por la noche, y no son nuestros negocios, son los negocios de toda la zona de la playa, hay 2000 vehículos. O sea, los números no salen. Faltan 1000 plazas de aparcamiento. Después, si usted es minusválido o tiene más de 50 años, tendrá que aparcar el coche en un extremo de una playa que mide 1300 metros y desplazarse a pie hasta el otro extremo si es que donde va a cenar, o donde va a tomar el sol, o va a visitar a una familia en Ciudad Mar, tendrá que ir a pie allí y aparcar a 1200 metros. O sea, o casi 1,5 kilómetros, ¿no? Si no me equivoco en las medidas. O sea, esto está muy verde, esto hay que pensarlo, las cosas se hacen con una finalidad y aquí hay cosas que no cuadran. ¿Y cuál creéis que es la finalidad de la demarcación de costas? No, si la finalidad no es mala, la finalidad es que esto se ha hecho apresuradamente ¿no? El objetivo de por qué se ha hecho tan deprisa o se ha querido hacer tan rápido, ese sí que lo desconozco y no me atrevo ni a especular, ¿correcto? Pero lo que sí que es cierto que no es un proyecto. Si se quiere acertar, hay que exponer el proyecto con el suficiente tiempo para que todos los agentes puedan participar. Consensuarlo con la gente que conoce cuál es la situación. Efectivamente, real, ¿no? ¿Y quién mejor que los implicados? Vecinos, empresarios y usuarios. Pero aquí ni son vecinos, asociaciones vecinales que no están en la playa, ni son usuarios, gente que ha hecho el proyecto y que es de Madrid y lo ha traído en un PDF, ni son implicados empresarios que se dedican al sector del transporte. ¿Me entiendes? Entonces, aquí fallan muchas cosas. Que lo que nos sorprende a los medios de comunicación y a tanta gente es que la delegación del Gobierno cuenta con unas voces y no con otras. Y cuenta además con las voces que están de acuerdo. No cuentan con los discrepantes y pueden aportar otro punto de vista. Habría que analizar esas voces desde el punto de vista, habría que ser crítico y decir, vamos a ver, ¿quién está apoyando a pies juntillas el proyecto de costas?
y analizar uno por uno, no creo que sea el objeto del debate y no sería muy correcto, pero la persona... Sobre todo porque no están todas correcto, y no están las otras partes, pero la persona que tenga espíritu crítico debe de analizar quiénes son los invitados de buena fe, porque los invitados de buena fe son utilizados por el sistema. Los invitados son por supuesto. Pueden ser, o sea, todos los invitados son voces que aportan, ¿no? El problema es que no han invitado a todas las voces que deberían. Se les enseña un proyecto opinar. y solo tienen una información. La información de la que disponen esos invitados es la información de costas, pero no disponen de la información ni de los afectados comerciantes, ni de los afectados trabajadores, ni de los afectados usuarios más directos. Por lo tanto, yo creo que no se pueden sacar unos resultados objetivos. Esos señores dirán, este proyecto es muy bueno, muy bonito. Es que a nosotros el proyecto no nos disgusta, pero lo que hay que es que pulirlo. Bien, pues hemos llegado al ecuador del programa, así es que es momento de hacer una pausa, un par de minutos con la mejor publicidad y volvemos.